El espíritu del sauce. Relato japonés de Richard Gordon Smith. Hace unos 1000 años, aunque según los registros de la historia fueron exactamente 744, se levantó el templo llamado Sanju Sangen-do. Esto ocurrió en el año 1132. El nombre del templo significa la sala de los 33 espacios y se dice que, aún hoy, resguarda más de 33.000 estatuillas de la diosa Kwannon, símbolo de compasión y misericordia. Antes de que se construyera el templo, en una aldea cercana se alzaba un enorme sauce. Era el lugar favorito de los niños, que solían columpiarse y trepar entre sus ramas. En los días calurosos, ofrecía sombra a los ancianos, y por las tardes, cuando terminaba el trabajo, era fiel testigo de jóvenes que se prometían amor eterno bajo su follaje. El árbol parecía traer algo bueno a todos. Incluso los viajeros agotados podían descansar bajo su copa y protegerse de la lluvia. Pero incluso en aquellos tiempos, los hombres a veces eran duros con los árboles. Un día, los aldeanos anunciaron que pensaban talarlo para usar su madera en la construcción de un puente sobre el río. En ese pueblo vivía un joven campesino llamado Eitaro, muy querido por todos. Había pasado su vida cerca del viejo árbol, al igual que sus antepasados, y estaba firmemente en contra de cortarlo. Un árbol así merece respeto, pensaba para sí mismo. ¿Que este árbol no había soportado las tormentas durante siglos? ¿Que no había dado alegría a los niños en los días calurosos? ¿Que no ofrecía descanso a los fatigados y un rincón romántico para los enamorados? Eitaro compartió esas ideas con los vecinos. Les dijo: antes de permitir que destruyan ese sauce, les daré todos los árboles que necesiten de mi propia tierra para el puente. Pero por favor, dejen en paz a este viejo y querido amigo para siempre. Los aldeanos aceptaron sin dudarlo. En el fondo, también sentían un respeto profundo por aquel viejo árbol. Eitaro estaba feliz y no tardó en reunir la madera necesaria para levantar el puente. Pocos días después, al regresar del trabajo, encontró a una joven junto al sauce. Era de una belleza delicada. Sin pensarlo, hizo una reverencia y ella respondió del mismo modo. Conversaron un poco sobre el árbol, su antigüedad y su elegancia. Parecían compartir una conexión especial, como si algo invisible los uniera. Cuando ella dijo que debía marcharse, Eitaro sintió pesar y le deseó un buen día. Esa noche, su mente no logró enfocarse en nada cotidiano. Solo pensaba: ¿quién era aquella joven junto al sauce? ¿Cómo desearía volver a verla? El sueño no vino, porque algo nuevo había despertado en él. Era la fiebre del amor. Al día siguiente, llegó más temprano de lo habitual a su trabajo y se mantuvo ocupado el doble de lo normal, intentando dejar atrás el recuerdo de la muchacha. Sin embargo, al regresar por la tarde, ella estaba allí otra vez. Esta vez se adelantó y lo saludó con una amabilidad que le pareció cercana. «Bienvenido, buen amigo», le dijo. «Ven y descansa bajo las ramas del sauce que tanto estimas. Debes de estar cansado». Eitaro aceptó sin dudar. No solo se sentó a descansar, sino que también se atrevió a confesarle su amor. Desde entonces, día tras día la joven, a quien nadie más en el pueblo había visto jamás, se encontraba con él. Con el tiempo, le prometió casarse con una condición: que no le preguntara nada sobre su familia o sus orígenes. «No tengo padres ni amigos», le dijo. «Lo único que puedo darte es mi amor sincero y ser una esposa fiel. Si aceptas eso, llámame Igo, y estaré contigo como tu mujer». Al día siguiente, Eitaro llevó a Igo a su hogar y se casaron. En menos de un año, nació un hijo que se volvió el centro de sus vidas. Lo llamaron Chiyodo y ninguno de los dos desperdiciaba un solo momento libre sin jugar con él. Era difícil imaginar un hogar más feliz en todo Japón que el de Eitaro, con su fiel esposa Igo y su pequeño y querido hijo. Pero dime, ¿en qué rincón del mundo ha existido una felicidad que dure para siempre? Aunque los dioses lo permitieran, las leyes de los hombres suelen oponerse. Cuando Chiyodo cumplió 5 años, siendo el niño más hermoso del vecindario, el exemperador Toba tomó la decisión de construir un gran templo en Kioto, dedicado a la diosa Kwannon.
En él habría 1000 imágenes de la diosa de la misericordia. Al conocerse este deseo imperial, las autoridades comenzaron a reunir madera para levantar el majestuoso edificio. Así fue como los días del viejo sauce llegaron a su fin. Su madera, junto con la de muchos otros árboles, sería utilizada para sostener el techo del templo. Eitaro intentó una vez más proteger al árbol. Ofreció todos los demás que poseía en sus tierras, sin pedir nada a cambio. Pero sus ruegos fueron ignorados. Incluso los aldeanos, que antes lo habían apoyado, deseaban ahora ver aquel árbol convertido en parte del templo. Pensaban que eso les traería buena fortuna y lo consideraban un regalo digno para tan sagrado lugar. Y así llegó la noche fatídica. Eitaro, su esposa y su hijo ya habían caído en el sueño cuando un sonido lo despertó. Era el golpe seco de hachas rompiendo madera. Se incorporó, desconcertado, y al voltear hacia su lado, vio a su esposa sentada en la cama. Lo observaba con una expresión seria, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Su cuerpo temblaba y sollozaba con un dolor que no lograba ocultar. «Mi amado esposo», dijo ella con la voz entrecortada, «te ruego que escuches con atención lo que voy a decirte y que no desconfíes de mí. Lo que estás viviendo no es un sueño, por doloroso que parezca. Cuando nos casamos, te pedí que no me interrogaras sobre mi pasado. Tú cumpliste con esa promesa, pero también te dije que si algún día llegaba el momento adecuado, te revelaría la verdad. Ese momento ha llegado. Soy el espíritu del sauce que tanto amaste. Aquel mismo árbol al que salvaste con tanta generosidad hace 6 años. Me presenté ante ti bajo su sombra, con forma humana, para recompensarte por tu bondad. Quise quedarme a tu lado, hacerte feliz, formar una familia contigo. Y lo hice con todo el corazón. Pero ahora están talando el árbol, y yo soy parte de él. Cada golpe de hacha lo siento en el alma. No puedo quedarme. Debo volver al árbol para morir con él. Lo que más me duele es dejar a nuestro hijo, Chiyodo. Pensar en su tristeza al descubrir que su madre ya no estará a su lado me rompe el alma. Te ruego que lo consueles. Ya es lo bastante fuerte como para crecer contigo, aunque no tenga a su madre. Les deseo a los dos una vida larga y llena de bendiciones. Adiós, mi querido. Ya no puedo demorarme. Escucho los golpes que se acercan. Cada uno me debilita un poco más y debo regresar. En ese momento, Eitaro despertó a su hijo justo cuando Igo desaparecía ante sus ojos. Por un instante pensó que tal vez había soñado. Pero no. No lo era. Chiyodo, al abrir los ojos, estiró los brazos hacia el lugar donde su madre había estado. Lloraba con un dolor que solo un niño puede sentir, pidiéndole con el alma que regresara. Eitaro lo abrazó con ternura y le dijo con suavidad: «Tu madre ya no está, hijo mío. No podrá volver. Era el espíritu del gran sauce y ahora ha partido con él». Poco después, con la primera luz del amanecer, Eitaro tomó la mano de Chiyodo y juntos caminaron hasta el lugar donde se alzaba el gran sauce. Al llegar, lo encontraron ya derribado, sin una sola rama. El árbol yacía en el suelo como un cuerpo vencido por el tiempo. Es fácil imaginar lo que Eitaro sintió al verlo así. Pero ocurrió algo extraño. A pesar de los esfuerzos de muchos hombres trabajando juntos, el tronco no se movía. Ni siquiera lograban hacerlo avanzar 1 centímetro hacia el río, desde donde debía ser transportado flotando hasta Kioto. Entonces Eitaro se acercó y les habló con voz serena. «Amigos míos», les dijo, «dentro de este tronco descansa el espíritu de mi esposa. Tal vez, si permiten que mi pequeño hijo Chiyodo los ayude, les sea más fácil moverlo. Él desea despedirse de su madre una última vez». Los hombres, conmovidos, accedieron de inmediato. Y para su asombro, en el momento en que Chiyodo se acercó al extremo del tronco y lo empujó con su pequeña mano, el gran cuerpo del árbol comenzó a deslizarse suavemente hacia el río. Mientras eso ocurría, Eitaro entonó un uta, una antigua melodía tradicional. Se dice que de aquel momento nació una balada que aún hoy cantan los hombres que arrastran cargas pesadas o realizan labores difíciles. Una canción nacida del amor, la despedida y la fuerza que vive en la memoria de quienes amaron de verdad.
Se cuenta que cuando el tronco fue arrastrado por el pueblo, justo al pasar frente a la casa de Itaro, el carro que lo transportaba se detuvo. Nadie pudo moverlo ni un poco más. Fue entonces cuando el pequeño Chiyodo, con solo 5 años, tuvo que acercarse una vez más. Y mientras ponía su fuerza al servicio del adiós, todos comenzaron a entonar un canto que, con los años, se volvió parte del corazón del pueblo y dice así: ¿No es acaso vertiste al pequeño nacido del rocío del sauce de Kumano, que aún hoy sigue creciendo con fuerza? Arriba, abajo, tirad fuerte, muchachos. Esa canción, dicen, ha pasado de generación en generación. La cantan quienes cargan con peso y memoria. La repiten los que aún creen que el amor puede crecer entre ramas y raíces, incluso cuando el árbol ha caído. Dicen los espíritus que el amor verdadero no siempre nace entre personas, a veces florece entre raíces, se oculta en las ramas y perdura más allá del tiempo. Y aunque el árbol caiga, su espíritu vive en quienes lo recuerdan. Si te gustó esta historia, considera darle like, suscribirte y compartirlo. Se vienen más historias increíbles. No te las pierdas. Gracias por escuchar. Revisa los demás cuentos y audiolibros del canal. Aquí te dejo algunas recomendaciones. Te van a encantar.